Bienvenidos a este tiempo de radio Ángulo 13 por delante, un programa lleno de contenidos y además de los que son denominados como clásicos dentro del mundo de los enigmas y los misterios. Vamos a tener un programa denso, dedicado especialmente al mundo de las psicofonías. Espero que esté a la altura y al agrado de la mayoría. Quiero aprovechar este momento inicial, además, para comentarles un detalle, porque lo van preguntando en redes, lo preguntan en mensajes privados por correo electrónico. ¿Por qué el primer programa de esta nueva temporada ha durado diferente que el segundo? Bueno, adelanto, yo creo que lo comenté en el primero. Este es un programa o una temporada que va a ser más personal que cualquier otra temporada de Ángulo 13, y en esa denominación de personal he querido que el programa también dure pues lo que tenga que durar. Cada entrega tendrá una duración diferente, tendrá una forma diferente de conducirlo. Es decir, no programes en tu MP3, en tu ordenador, en tu dispositivo móvil, no programes, digo, el tiempo de duración, porque nunca va a ser el mismo. Puede coincidir, pero también puede que no lo haga. Es que este nuevo Ángulo 13, aparte de ser más personal, un formato quizás más íntimo, se hace también desde un estudio muy personal. No es el estudio de una radio cualquiera. No es la mesa de un estudio con 4 o 5 micrófonos, un realizador al otro lado, tarea que, por cierto, no tiene precio. En este caso, en este nuevo formato de Ángulo 13, el estudio se convierte en un despacho. La emisora se convierte en mi propia casa. Este es un programa que hago desde mi propio estudio, desde la intimidad, desde la oscuridad de la noche, arropado por el entorno que cada día y cada tarde y cada noche pues me envuelve y veo. Desde mi propia casa, desde mi propio estudio, desde mi propio micrófono, quiero contarte cosas en este nuevo Ángulo 13. No nos vamos a enrollar más, vamos a intimar un poco, vamos a profundizar en este tiempo de radio Ángulo 13 para comenzar con estos contenidos. Como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. ¿Hay algo más allá de la muerte? Una pregunta que en definitiva nos afecta tanto a nosotros como a los que ya se fueron, porque nosotros iremos después. Por eso el hombre ha sentido desde siempre la llamada de lo trascendente. Por necesidad, para mitigar la angustia, el miedo a dejar de ser, o porque ha tenido experiencias que le han hecho entrever ese otro mundo. Experiencias iguales a las que ahora muchos tienen. Sueños, estados de casi muerte, trances, proyecciones fuera del cuerpo. Sea por una u otra razón, o por ambas, los humanos llevamos milenios intentando comunicarnos con los muertos. No solo para tener una prueba de que después de la muerte se continúa existiendo, sino también para saber cómo es ese otro mundo
dentro del mundo de la psicofonía. Psicofonía es un término que no se adapta al fenómeno. No se adapta porque realmente no es una voz que se produzca con la psique, pero sí que interviene la psique humana. Y parafonía es una voz paranormal, que tampoco termina de adaptarse porque una voz paranormal para mí es una voz que se obtiene en un proceso de grabación, en un sistema de grabación, en el cual se produce un fenómeno extraño, que es una modulación de sonidos que se pueden escuchar a simple oído, ¿no?, en un momento dado, y que cuando rebobinas te percatas de que están allí. La psicofonía se compone de la transformación de esos sonidos. Uh-huh. Son dos cosas absolutamente diferentes. Lo quiera comprender quien lo quiera comprender, porque es la realidad. La psicofonía se forma y define el fenómeno de la transcomunicación instrumental, el fenómeno EVP, Entity Voice Phenomenon, traducido del inglés, y lo que es la parafonía sería una voz paranormal recogida en un sistema de grabación. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo alusión al fenómeno, la mejor forma, según los literatos de la Real Academia de la Lengua Española, es definir un fenómeno tal como se conoce, ¿no? Y se conoce como psicofonía, y así es como debería. De origen, y que no todo el mundo lo logra situar o quiere situarlo en el mismo punto. Lo que sí convergemos es en el punto en el que, digamos, cobra verdadera importancia. Tendríamos que poner un nombre propio: Friedrich Jürgenson. Te puede sonar o te puede no sonar. Este hombre nació el 8 de febrero de 1903 en Estonia. Estando de vacaciones en el verano del 59, junto a su mujer, Mónica, intentó registrar el canto del pájaro pinzón para preparar un documental. Así es que para eso dispuso de un magnetófono cerca de un bosque en las afueras de su casa y guardó silencio mientras el sonido de los pájaros entraba por el aparato. Se registraba en aquella grabadora. Además hizo varias tomas para luego seleccionar la buena para el documental. Decidió escucharlas dentro de la casa, reprodujo la cinta y, según él, comenzó a escuchar lo grabado y se dio cuenta de que había un audio nítido que se escuchaba perfectamente junto al trinar de los pájaros. Él hizo sus comprobaciones y se dio cuenta de que aquel sonido, que había estropeado la toma, por cierto, no parecía ser ningún canto de pájaro. Era más una voz de alguien que hablaba en noruego. Claro, aquello le había fastidiado el trabajo. El hombre, indignado, tampoco lograba descifrar qué era aquella voz que se le había colado. ¿Sería alguien que estaba por el bosque en aquel momento hablando? ¿Algún fallo del dispositivo de grabación? ¿Qué era aquello que se había metido? Desechó la grabación, como es evidente, y pensando que alguien se había metido en esa zona del bosque, así es que al día siguiente repite la operación de grabado en el mismo punto, en la misma zona, poniendo mucho cuidado de que no hubiese nadie alrededor, y de nuevo, al reproducir la grabación, junto a ese canto del pinzón, una nueva voz que se escucha perfectamente, pero que en esta ocasión el investigador creyó reconocer. Parecía ser la voz de su madre fallecida, diciéndole algo que solo ellos dos conocían, su madre y él. Era el nombre cariñoso y familiar con que su madre lo llamaba. Según Jürgenson, en la grabación se escuchaba algo así: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme?
Así comienza la divulgación de este supuesto, bueno, de este supuesto no, del supuesto fenómeno por todo el mundo. Al nombre de Jürgenson tenemos que sumar a Raudive, primero en presentar, además, y prestar atención las grabaciones de Jürgenson, y quizás el que más aportó al tema a nivel mundial. Pero bueno, Hans Bender, Heckmann y sobre todo aquí en España, Germán de Argumosa. Él fue el quien introdujo el fenómeno en el país, y tras tomar contacto con Raudive, Bender y todos los demás, pues cobró fuerza ese concepto, psicofonía o parafonía, en España. Luego conocimos a Sinesio Darnell, a Fernando Jiménez del Oso y, como bien te decía antes, al propio Pedro Amorós. El fenómeno de la psicofonía, que parece que nunca avanza o evoluciona, pero muy al contrario, lo hace desde la sombra. Es un fenómeno y una investigación que siempre está en evolución, sobre todo porque evolucionan los aparatos con los que podemos registrar estos sonidos psicofónicos. El fenómeno psicofónico o parafónico, que diría el profesor Argumosa, es uno de esos fenómenos paranormales que se pueden llevar al laboratorio, y que de hecho se han llevado al laboratorio y se siguen llevando al laboratorio, se siguen estudiando. Es decir, es un fenómeno que se puede estudiar, eso por un lado. Y por otro lado se da una circunstancia que es sumamente interesante, y es que se puede establecer diálogo con la causa que lo provoca. Es decir, son dos facetas del fenómeno que lo hacen muy atractivo para los investigadores y, como no, para el público. Uh-huh. Esto realmente es lo interesante, que podamos entablar un diálogo con la causa paranormal que provoca el fenómeno, o bien, como veremos esta madrugada en este espacio, voces paranormales que denotan inteligencia, porque hacen comentarios muchas veces sobre lo que uno está hablando, o respondiendo, como digo, a una pregunta del investigador o de los investigadores. Hemos escuchado al buen amigo y gran investigador Santiago Vázquez. ¿Cuánto sabe este hombre de parapsicología? ¿Cuánto sabe de la investigación parafónica o psicofónica? Hablemos de las hipótesis sobre el origen de este fenómeno. ¿Qué causa este fenómeno? ¿Qué es lo que origina una psicofonía o una parafonía? Bueno, pues hay un montón de hipótesis de trabajo. Teorías, en realidad, es muy difícil crearlas, pero hipótesis de trabajo todas las que se nos ocurran. Algunas incluso son bastante estridentes, bastante ridículas, tengo que decir. Podremos diferenciarlas. Hay quien habla de que la psicofonía se produce por ventriloquía subliminal, inconsciente. Es decir, que se trata de una cuestión, en fin, que asegura una cuestión relacionada con las voces de los propios investigadores. ¿Sí? Así, esto es lo que habla o comenta esta hipótesis. Las voces de los propios investigadores que de forma involuntaria pueden mover las cuerdas vocales y la laringe produciendo sonidos que son imperceptibles entre todos los que están presentes, incluso imperceptible para él, pero que sí recogen los aparatos de grabación. Bueno, esta es una teoría muy poco popular porque con el transcurrir de los años ha ido perdiendo fuerza, es decir, ya no tiene sentido hoy en día esto de la ventriloquía, pero que sepas que ha formado parte de este ecosistema de las hipótesis del fenómeno. Luego están los que hablan de que se tratan de interferencias radioeléctricas. Y es que en algunos casos puede ser así. Como resultado de esas interferencias, en el aparato grabador se recogen esos sonidos, voces o ruidos. Se ha obtenido psicofonías utilizando aparatos grabadores instalados dentro de jaulas de Faraday. Para quien no lo sepa, es un armazón que anula en gran parte las interferencias radioeléctricas del entorno, pero hay que decirlo también, no las anula totalmente. Tradicionalmente se baraja este argumento para desechar la posibilidad de esas interferencias radioeléctricas,
y sobre todo cuando se tiene acceso a una de estas jaulas Faraday. Pero no son blindadas y eso hay que tenerlo en cuenta. Así es que el argumento de alguna manera también en muchos casos se puede debilitar. Luego, una de las más extendidas, la hipótesis de que se trata directamente de sonidos llegados del más allá, voces de los muertos. El punto débil es que es una teoría o una hipótesis, mejor dicho, pseudocientífica. Vamos, se basa solo en creencias religiosas o indemostrables, hay que decirlo así también, ¿no? Bueno, pero esa es una de las más fuertes. Otra hipótesis, la que habla de dimensiones paralelas. No solo serían sonidos producidos por, vamos a decir, por entidades de fallecidos, sino que incluso pueden ser formas de pensamiento. Digamos que actuarían como entidades con cierta inteligencia sin llegar a tener conciencia. Es decir, hay ahí una especie ya de contacto entre tú y yo, ¿no? Otra hipótesis, la que habla de habitantes de otros planetas. Que sí, que las psicofonías en realidad lo que son voces de alienígenas que quieren ponerse en contacto con nosotros a través de estos dispositivos electrónicos. En alguna ocasión también hablaremos de otros dispositivos no electrónicos a los que se le aplica también muchas veces este tipo de hipótesis, como por ejemplo la Ouija, ¿no? En alguna ocasión hablaremos de ella e incluso les contaré alguna experiencia personal con este tablero denominado por muchos malditos. Hablábamos de psicofonías, así es que continuamos ese recorrido por las hipótesis que hablan de ellas, ¿no? Luego hay quien habla de que la mente del investigador de alguna manera actúa como una especie de psicoquinesis. Esta está muy difundida, esta hipótesis. Se trataría de una emanación mental a nivel consciente o inconsciente por parte de los investigadores y que actuaría sobre la materia, sobre la grabadora, el micrófono. Bueno, hay que explicarla muy bien y no se explica muy bien esta hipótesis en la mayor parte de los casos. Se alude etimológicamente al término psicofonía, decíamos antes, psicomente, fonía, sonido. Y ahí pues vamos a lo fácil. La unimos, y conseguimos esa especie, esa línea de psicoquinesis. Luego la pareidolia, es decir, creemos escuchar algo que en realidad no se escucha. Un ruido que logramos identificar con un sonido que ya conocemos, con una palabra que ya conocemos. Un simple gruñido puede convertirse en un hola, buenas tardes. Simplemente si agudizamos el oído y queremos interpretar consciente o inconscientemente este sonido, estos vocablos. El ruido de una grabación puede ser interpretado como voces, como gritos, como otros sonidos, en fin, la pareidolia, ¿no? Luego está el fraude. Este está muy extendido y del que hemos hablado y seguiremos hablando mucho aquí en este tiempo de radio Ángulo 13. La psicofonía también está envuelta en fraude. Es un tema que ya que está en esa línea pseudocientífica, pues falta un control. No hay control para aplicar un método científico. No puede descartarse la posibilidad de que el fraude esté presente en algunos casos y además por muchas razones. Hay quien lo hace con intención y hay quien no. Simplemente da por bueno algo sin contrastarlo de forma adecuada. Hay muchas psicofonías que han sido dadas por ciertas, pero que son fraude y muy conocidas, como la de el famoso fantasma de la Diputación de Granada. Luego ya se comprobó, en internet hay algún vídeo que circula que lo demuestra. Esta noche vamos a escuchar esa psicofonía, una de las que se recogieron allí de ese famoso fantasma de la Diputación de Granada. Más hipótesis, por ir acabando esta parte, este bloque. Bueno, que se tratan de ecos del pasado, voces en el aire, el éter que retiene los sonidos, ¿verdad? Un hecho luctuoso como pudo ser una guerra o algo de dolor queda impregnado en ese lugar y las grabadoras tienen la capacidad de captarlo, de recoger esos sonidos que quedaron pegados, impregnados desde la historia hasta este presente. Imagínate, ¿no? Poner la grabadora y recoger un lamento y además investigando el lugar, encontrar el nexo, la coincidencia con un hecho concreto, histórico, luctuoso quizás, que tiene relación con ese sonido que captamos. Luego, técnicos saben de lo que hablo. Ondas estacionarias, aquellas que afirman que las ondas sonoras en realidad
pueden quedar atrapadas en el tiempo y ser grabadas después posteriormente al hecho ocurrido. Es similar a lo que comentábamos antes del eco del pasado, voces en el aire, ¿no? Pero estaríamos hablando de ondas estacionarias. La impregnación, en fin, seres vivos en determinada situación dejan ese rastro, esa huella energética y que queda grabado en el espacio-tiempo, en otro plano, plano de la realidad, en esa interfase que muchos denominan así. La psicofonía es un fenómeno que se encuentra dentro del grupo de los que llamamos fenómenos telecinésicos. La psicofonía es un fenómeno extraordinario, un fenómeno que ha llamado la atención de los parapsicólogos de todo el mundo, que a los físicos les interesa extraordinariamente, no olvidemos que se trata de un fenómeno parafísico, y que, como dijo el físico Keller, Paul Keller, el descubrimiento de la psicofonía es mucho más importante que todo lo que hemos conseguido en física nuclear. Es un fenómeno que comenzó siendo sumamente discutido, pero sobre el cual hoy no hay la menor duda en cuanto a su realidad. Es un hecho cierto. Hay voces que se graban en las cintas magnetofónicas, voces que incluso responden a preguntas que formulamos, voces que incluso se manifiestan en lenguas que desconocemos. Y no solamente voces, también en ocasiones se graban extraños ruidos, a veces violentísimos, cuando precisamente la experiencia, todas estas experiencias, se están realizando en el más absoluto silencio. Llegados a este punto, en este tiempo de Radio Ángulo 13, te invito a que te aprovisiones de unos auriculares, unos cascos, en la medida de lo posible, claro está, y que te dispongas a escuchar conmigo alguna psicofonía, algún registro psicofónico que no es nuevo, que están recogidos a lo largo del tiempo, que muchos de ellos ya conocerás seguro, que algunos de ellos incluso se ha demostrado que son fraude. Quiero que junto a este quien te habla, te integres en el mundo de las psicofonías, escuchándolas directamente. Vamos a conocer algunos ejemplos para de alguna manera entender en qué consiste el concepto psicofónico. La primera que vamos a escuchar se recoge en un contestador automático. Es curioso porque este contestador automático se puso en marcha solo. No hubo una llamada previa y luego se registró el mensaje, no. Pero sí hubo un mensaje. De repente, en ese contestador se activa un mensaje. Y se recoge una voz que vamos a escuchar a continuación. Es la voz de una abuela, de la abuela de la dueña del contestador, pero que ya había fallecido. Y no se sabe bien cómo. No se sabe bien si desde el ángulo de la broma o realmente desde otro plano de la realidad, puesto que esta mujer ya había muerto, se recoge lo que vamos a escuchar repetido. La llama Furcia. Tremenda grabación, imagínate, ¿no? Lo que puede sentir una persona cuando al darle al play, a ese botón que activa el sonido, escuchamos Furcia, escuchamos ese insulto tan directo, tan visceral. Continuamos en este tiempo de Radio Ángulo 13 con más psicofonías. En esta ocasión escuchamos una del conocido Sinesio Darnell. Él preguntaba en una ocasión, mientras hacía experimentación, sobre el origen de las grabaciones. Preguntaba directamente a las entidades de ese otro plano, a quienes de alguna manera podrían responder desde el otro lado. Hacía una pregunta sobre, insisto, el origen de las grabaciones. Y esto es lo que se recoge. Adimensional. Es adimensional.
Seguimos escuchando psicofonías. Ahora nos vamos hacia Belmes, las caras de las casas de Belmes. Tremendo expediente este, ¿eh? Es un expediente que, para mi manera de entender, no solo está inconcluso, sino que está excesivamente contaminado. Seguro que ocurre algo en ese lugar, por lo menos en la primera casa. Pero no todo lo que se nos ofrece ha ocurrido o es cierto. En algunas ocasiones, de forma natural, de forma cimentada en la ignorancia, pueden ofrecerse contenidos que no se acuñan a la realidad, que no tienen nada que ver con algo inexplicable, simplemente no se sabe explicar. En otras ocasiones, con intencionalidad, se nos ha intentado colar mucha mentira sobre Belmes. Yo soy bastante escéptico con el concepto Belmes, especialmente con la segunda casa. Pero en una ocasión, en la primera de las casas, en Belmes, se recoge una parafonía, una psicofonía que deja a las claras que no tiene buena onda, que se dice, que no está por la labor de ser amigo. Se recoge algo así como matar a él. Matar a él. Matar a él. Hablábamos de lugares realmente insólitos, de lugares, casas y muebles donde se recogen sonidos que nos marcan incluso, ¿no? Tenemos algunos grandes ejemplos que han pasado a lo largo de los años para convertirse en icónicos dentro del mundo de la psicofonía. Nos vamos hacia la Diputación de Granada, que ha sido bastante polémica, confusa y también, hay que decirlo, sea cierta o no, el contenido es bastante sugestionante. Se recoge una voz, luego hay una historia en torno a ella, intentando asociar con un hecho histórico real. En fin, esta noche no vamos a entrar en ese expediente, pero sí quiero que la escuches. Se recoge un audio que es muy difícil de entender en sus primeros trozos, en sus primeros tramos, pero luego desenlaza diciendo algo así: tengo una lengua, os arrepentiréis. Y de Granada nos vamos directamente hacia los Estados Unidos, en una mansión denominada como Maldita. Bueno, pues nos encontramos con un grupo de investigación amateur que es invitado para descifrar algunos de los misterios que están ocurriendo en ese lugar. Algo raro hay en esa mansión, algo extraño está presente entre esos muros. En torno a un horno se pone a grabar una videocámara, y el sonido que recoge la videocámara, esto es interesante porque no es el sonido de una grabadora colocada para eso, no, es una grabadora, una videocámara, perdón, que se pone a grabar el entorno, pero el sonido capta lo que algunos expertos han identificado como el sonido de cerdos, el ruido que provoca o que produce un cerdo, ¿no? Bueno, podría ser un ruido que se identifica como interferencias o, en fin, pero ha sido interpretado así. Lo escuchamos. ¿Y qué decir del Palacio de Linares? El Palacio de Linares se hizo famoso en la década de los 90 porque, en fin, se recogió una serie de psicofonías que luego incluso fueron comercializadas con una revista, una cinta de cassette, y que yo pude incluso comprar en aquellos tiempos. No, lo compramos muchas personas, muchos seguidores de estos temas. Nos hicimos con aquel cassette que luego se demostró que era todo un fraude, que era todo un circo. Circo que, por otra parte, se hizo muy extendido y en el que participaron algunos investigadores de renombre, incluso que actualmente están en activo. En fin,
embaucados o no, o formando parte activa y consciente del circo, esto no será esta noche cuando lo desgranemos. Pero también es un tema interesante. Hay que depurar responsabilidades, que dicen muchos, ¿no? Bueno, en otra ocasión lo haremos también. Todas estas cosas que se me van ocurriendo sobre la marcha, si se me olvidan, me las recuerdas tú como oyente, que seguro que tienes más memoria que yo. En ese Palacio de Linares se recogía, luego se supo que era falsa, una parafonía. Se creó una parafonía en este caso, una psicofonía, que dice algo así como: mamá, mamá, no tengo mamá. Bueno, pues lo comprobamos. Hay también choriceo, hay también engaño, hay también fraude en el mundo de las psicofonías. Y el ejemplo hay que ponerlo. Claro que sí, hay que conocerlo, porque todavía hoy en día podemos ver en Internet, en YouTube, en fin, en diferentes fuentes de sonido, cómo dan por buenas estas psicofonías del Palacio de Linares. Ojo, el Palacio de Linares tiene algo. Es decir, no seré yo quien niegue que es un lugar especial. Pero es que estas psicofonías distorsionaron la verdadera y auténtica investigación que se hacía dentro de ese inmueble. Investigadores serios, coherentes, con ganas de trabajar y descubrir verdades, han hecho investigaciones dentro de este palacio, y son investigaciones que para mí personalmente merecen todo el respeto. ¿Qué ocurre? Que luego llegan los infectacacas y lanzan historias como este cassette y nos cuelan basurilla, cascarria, que al final se demuestra que son fraude, y todo el mundo a partir de ese momento pone un sello de fraude a todo lo que huele a Palacio Linares, y tampoco es, digamos, lo acertado. Hay que aprender a cribar. Seguimos con esta entrega de psicofonías. Un par de ellas más vamos a poder poner en este ángulo 13. Esta es una tampoco muy conocida. Se recoge en el año 2007. Un grupo de investigadores en Estados Unidos son invitados a un hotel durante un fin de semana, un hotel en el que ocurren cosas, un hotel del siglo XIX. Colocan todos sus equipos técnicos, lo más sofisticado en aquel lugar, ese fin de semana, y se recoge un sonido que se prolonga en el tiempo, que dura minutos. Evidentemente yo no quiero emitir todo el tramo de psicofonía o parafonía recogido en aquella ocasión, pero sí el primer minuto. Este equipo de investigación recoge lo que podemos identificar como un sonido llegado del infierno, un sonido que sugestiona, que nos hace estrecho el corazón, el alma, ¿no?, que se dice. Este es un ejemplo, luego escucharemos otro recogido en España, pero escuchamos este, recogido en ese hotel del siglo XIX en Estados Unidos. Y si esto te pareció interesante, nos vamos a ir a cerrar esta lista de psicofonías que no están colocadas de forma ranking, de forma de menos a más, de más a menos, da igual, las he recogido, las he colocado, las he emitido de forma aleatoria. Hay cientos, no sé si atreverme a decir miles, pero cientos hay seguro. En alguna ocasión escucharemos otras, incluso alguna que he podido recoger yo en alguna investigación y que normalmente no suelo emitirlas porque soy muy
no digo incrédulo, pero sí muy cauto con este tipo de cosas cuando se tratan de investigaciones propias. Acabamos con un registro que seguro conoces. Se ha denominado como la psicofonía del infierno. Fue recogida por el profesor Germán de Argumosa. Hay quien dice que dura la original 12 o 14 minutos de psicofonía. No estamos hablando de un registro express, rápido, de impactante, de 3 segundos, de 1 segundo, no. Estamos hablando de 12, 14 minutos de psicofonía, recogidas en el sótano de un chalet. Un grupo de amigos reunidos allí ponen a grabar, se ponen a experimentar y se recoge esta larguísima psicofonía que muy pocas personas han escuchado en su totalidad. Hay que decirlo, que es muy difícil, por no decir casi imposible, obtener la psicofonía completa. Yo he podido escuchar, creo recordar, la memoria a mí me falla, si no fueron 6 minutos de psicofonía. Hay que decirlo, a partir del primer minuto ya se hace bastante incómoda de escuchar, bastante, en fin, negativa. Yo no sé si lo que hay ahí detrás es el sonido del infierno, son muertos o interferencias, yo qué sé lo que es. Lo cierto es que el efecto que provoca en las personas nunca es agradable. Nosotros vamos a emitir 1 minuto de esa larguísima psicofonía. 1 minuto. Si sabes, si crees, si consideras que no lo vas a aguantar, nos quitamos los cascos 1 minutito y volvemos dentro de un momento para seguir con los contenidos del programa. Pero si se te antoja, si te apetece escucharla, escucha bien los detalles. Céntrate en lo que suena en este minutito que vamos a poner dentro de esta psicofonía mucho más larga. Solo ese minutito, lo escuchamos. Parece percibirse algo así entre tanto lamento y grito y sonido, algo así como me ahogo, ¿no? Y el sonido de alguien como que se ahoga, como que se atraganta. Bueno, hay un dato. 3 meses después de haber grabado aquella psicofonía, uno de los que estaban presentes allí, Juan, muere asfixiado. Casualidad o no, siempre se va a relacionar este hecho con lo recogido en esa grabadora. En fin, psicofonías para mucho da y para mucho más tendremos en otras ocasiones. Nosotros ahora, para desintoxicar la tensión que siempre se origina en torno a estas grabaciones, vamos a hacer un alto para continuar directamente respondiendo las preguntas que nos hacen los oyentes. En esta ocasión, esta semana, recogidas a través del WhatsApp. En sonido escucharemos la pregunta de nuestros oyentes, yo daré respuestas y al final del programa, además, sortearemos entre esas llamadas, entre esas grabaciones, sortearemos 2 ejemplares, 2 libros, uno de Catástrofe 77, Tragedia en los rodeos, y un ejemplar de mi último libro, Animales insólitos y mágicos de Canarias. Continuamos, volvemos en un momentito. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. American 5524 left, clear takeoff. Surface wind 220 knots. El mayor desastre aéreo de la historia
historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Continuamos en este tiempo de radio Ángulo 13 y abrimos la página destinada, asignada a las preguntas de nuestros buenos amigos anguleros. En esta ocasión, como te decía antes, pues recibimos esas preguntas, pedíamos que nos las enviaras a través de un mensaje de audio vía WhatsApp. Y hemos recibido unas cuantas. A esas preguntas daré respuesta en la medida de lo posible, lo que el tiempo nos permita, y además el contexto en el que estamos haciéndolas. Y al final del programa lo que vamos a hacer es sortear un par de libros entre esas llamadas, ¿vale? Pues vamos a escuchar la primera. Nos llega desde la isla de Gran Canaria. Jacqueline Cordero nos hace la siguiente pregunta. Buenas, soy Jacqueline de Las Palmas. Me gustaría saber si las sectas satánicas siguen actuando en las islas y si hay relación entre estas y algunas de las desapariciones de personas en Canarias. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline, por tu pregunta interesante. Además, las sectas satánicas en Canarias, ¿qué relación pueden tener con la desaparición de menores? Bueno, es una pregunta, además, de las heavies, una pregunta de las intensas, y de la que muy pocas personas se atreven a hablar. Nadie puede negar que en Canarias están activas algunas de las sectas, ya no digo solo satánicas, sino de otro tipo, más importantes del mundo. En Canarias, al igual que en la zona toda del Levante español, pues se asientan las principales sectas a nivel mundial. En Canarias, además, con un agravante, si se me permite, y es que gozan de cierta libertad de actuación. No digo que las fuerzas de seguridad y los cuerpos de seguridad del Estado no hagan su trabajo, ni mucho menos, al contrario, lo hacen, y sé de primera mano que lo hacen muy bien. Pero es que en Canarias, al ser un territorio fragmentado, impregnado de turismo a niveles importantes, es muy difícil localizarlos. Dicho lo cual, personalmente he tenido contacto con algunos integrantes de este tipo de colectivos que están aquí en Canarias, que están aquí en las islas, principalmente en Tenerife y Gran Canaria. Bueno, son islas capitalinas, son las más pobladas, es lo lógico también. Jacqueline, hace algunos años, muchos ya, como para reconocerlos, tuve la fortuna o infortunio de estar presente porque fui invitado a una misa luciferina. Para quien no sepa de qué se trata, estamos hablando de una misa, como puede ser cualquier misa a la que hayas asistido del rito católico, pero en la que se hacía tributo a Lucifer. Había una serie de simbología, no la típica simbología invertida que también estaba, sino, digamos, más tétrica, una simbología referida, haciendo honor y destacando los atributos de Satán, cuernos, grandes genitales, en simbología, insisto, pinturas y en alguna que otra figurilla, ¿no? Bueno, esta misa se celebraba en un salón de una casa, un salón bastante amplio, por cierto, de un edificio, de una comunidad, un salón que era alquilado para diferentes tipos de cosas, y entre ellas se hacían estas misas muy de vez en cuando. Además eran unas misas itinerantes, supongo que todavía existirán,
y en la que yo hice de agente pasivo. Simplemente me quedé al final en la puerta, a la entrada, y fui testigo de todo lo que allí ocurría. ¿Qué ocurre durante un rito de estos? Bueno, pues nada diferente a lo que ocurre durante una misa católica. Se hace ostentación y se hace apología del credo. En esta ocasión, creencia sobre un ser negativo, un ángel caído como Lucifer. Lo cuento como ejemplo de que no es algo tan extraño, tan escondido, ¿no? Claro que hay sectas satánicas, en Canarias. Relacionarlas directamente con las desapariciones de menores no seré yo quien pueda hacerlo, porque no tengo las pruebas para poder conectar estos dos vértices, ¿no? Pero no vas muy desencaminada al hacer tu pregunta, porque sí es verdad que los cuerpos de seguridad del Estado, la 151 Comandancia de la Guardia Civil aquí en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, tienen muy localizadas este tipo de sectas y saben cuáles son sus prácticas. Están extremadamente vigiladas. ¿Están vigiladas al 100%? Imposible. ¿Tienen relación estas sectas con la desaparición? Con un porcentaje muy alto, muy por encima de la media nacional, de menores en Canarias. Pues quizás en algunos casos sea así, quizás sí, pero no creo que sea algo extendido, que todos los casos tengan que ver con sectas. Pero sí es importante velar por la seguridad, ya no digo de los niños, por supuesto, sino de la ciudadanía. Todos somos víctimas de estas sectas, o víctimas potenciales, porque nos captan y no nos damos cuenta hasta que somos captados. Porque aprovechan ese momento de bajón vivencial, espiritual, de existencia que podamos tener para hacerse directamente con nosotros. Si pueden captar a un adulto con el rodaje y el bagaje que tienen de vida, ¿qué no podrán hacer con menores para captarlos, para hacerse con ellos? Lo dejo ahí en el aire. Conectar las dos cosas no tengo la prueba, pero es bastante posible. Buenas tardes, Juancar. Preguntarte qué opinión te merece a ti las apariciones en el Palacio del Lercaro. Gracias. Acabamos de escuchar la pregunta de Rosalba desde Tenerife. Apariciones en el Palacio Lercaro. Bueno, quien no sepa de qué palacio estamos hablando, este es un edificio, una gran casona que está situada en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, y del que en alguna ocasión hemos hablado y volveremos a hablar si te apetece. La Casa Lercaro es un lugar especial. Y mira que de un tiempo para esta parte presumo de ser, no digo negativista o negacionista, porque creo que no lo soy, pero sí escéptico, cada vez más, ¿no? Porque vas cribando las cosas que a lo largo de los años te vas encontrando. Y es verdad que algo que yo contaba hace 10, 12 años, hoy en día a lo mejor lo niego. No niego haberlo contado, niego que aquella teoría sea buena, porque a eso se le llama también evolucionar, madurar, ¿no? Bueno, pero es que en el Palacio Lercaro algo ocurre, sin duda alguna. Yo he podido recoger testimonios directos de personal que trabaja en el lugar, de visitantes en el lugar, que merecen toda mi credibilidad. Del mismo modo que tengo que decirlo, hay algunos registros y algunos testimonios recogidos en el Palacio Lercaro que son un pufo, que forman parte del vicio de la mentira. Incluso divulgadores en Canarias que se atreven a emitir a nivel nacional una psicofonía inventada, una rueca, que rueca ni que rueca. Forma parte del engaño, hay que dar carnaza, tenemos que tener contenido para contarlo, aunque no exista. También hay de eso en el Palacio Lercaro. Pero respondiendo a tu pregunta, Rosalba, para mí el expediente Lercaro merece todos mis respetos, porque el respeto lo merecen las personas que te cuentan lo que han vivido allí y que luego con el paso del tiempo podrá ser interpretado de una manera u otra. Pero en ese lugar se han recogido, no digo alguna incursión psicofónica creíble, porque la mayoría no lo son, pero sí experimentaciones realmente llamativas, de teléfonos que se encienden solos y activan solos el PIN de acceso para que se ponga a funcionar,
de, a través de aparatos como la Spirit Box, recoger audios interpretables, hay que decirlo así, como voces que interactúan con el investigador o investigadores, apariciones en los pasillos de la casa, no solo de lo que identifican como la niña que vivía, la hija de los Lercaros, sino también la sombra apagada, negruzca, al que se ha denominado como el Viejo. Eso ocurre dentro del Palacio Lercaro. El Palacio Lercaro es un expediente vivo, es un campo de investigación todavía activo, es un expediente abierto. Otra pregunta nos llega, o nos la manda el buen amigo Ayrton. Vamos a escucharla. Hola Juanca, soy oyente tuyo hace más años de los que me gustaría admitir aquí en directo. Era para preguntarte sobre tu postura acerca de la primera robot con ciudadanía en el mundo. ¿Crees que es el camino hacia la evolución o crees que no debería de haber un robot que tenga los mismos derechos que un ser humano? Muchas gracias. Menuda pregunta me haces, amigo Ayrton. El primer robot con ciudadanía en el mundo, con derechos que tiene cualquier otro ciudadano. Si eso es evolución o involución, no lo sé. Bueno, dices que eres un oyente desde hace años, más de los que quieres admitir, pero es que claro, no admitiendo cuántos años hace que me escuchas, estás admitiendo que estoy viejo. Tú también, pero yo mucho más, y lo sabes. Bueno, en fin, ¿qué puedo opinar yo sobre esto de la primera robot con ciudadanía en el mundo? Pues que me da miedo. Es que es un tema bastante intenso y bastante interesante a tener en cuenta. Si no recuerdo mal, porque hablo de memoria, esta robot, porque es mujer, entre comillas, es una robot, se le llama Sofía y fue creada por Hanson Robotics, una empresa de Hong Kong, y además obtuvo la ciudadanía, no sé si fue en Arabia Saudita, ¿no? Además, ¿no? Una robot mujer, entre comillamos, en Arabia Saudita. Hombre, ciudadana la han convertido, pero a ver con qué derechos, porque las mujeres en Arabia ya sabemos los derechos que tienen y la limitación que tienen esos pocos derechos. En fin, esta robot, insisto y hablo de memoria, obtuvo una especie de visado especial, ¿no? Imagínate que dentro de... No sé, y es que se me hace difícil poner plazos porque las cosas cada vez van más rápido. Pero imagínate tú que dentro de 15, 20 años nos encontramos por la calle con robots que tienen la carta de ciudadanía, que gozan, yo no sé si de una tarjeta de la Seguridad Social o un carnet para ir al mecánico, pero que gozan de los mismos derechos que gozamos nosotros. Que tienen además derechos para votar, para elegir quién va a mandar un municipio, una comunidad, un país. Un robot que incluso se puede presentar en una plancha electoral con un partido a unas elecciones, porque si tiene los derechos que tiene el resto de ciudadanos, como tú y como yo, podemos presentarnos a unas elecciones, que por otra parte, en alguna ocasión lo haremos para machacar a todos estos vergantes que están gobernando ahora. Ese es otro tema. Claro, me da miedo. Es que eso es lo que te tengo que comentar. Eso es evolución, involución, una aberración de la evolución. Pues no lo sé. Yo evolución no lo veo. Puede ser evolución. Lo que pasa es que tenemos que aprender a poner límites a determinadas partes de esa evolución. No es que tenga miedo a que vaya por la calle y un robot me meta un sajazo, me pegue un tiro o yo qué sé, me dispare rayos X. No es eso. Es en qué punto tenemos que poner la señal de stop, de prohibido el paso, mejor dicho. En qué punto se acaban los derechos de los humanos y comienza el derecho de las máquinas. Porque un robot es una máquina. Por mucha inteligencia artificial que se le atribuya o asigne, es una máquina. ¿Dónde acaba el derecho de un hombre, una mujer, y comienza el de una máquina? A mí no me gusta ir a un lugar y que me atienda una máquina. No me gusta ir a un supermercado, una de estas grandes cadenas francesas de supermercados, donde yo mismo me voy a cobrar y yo mismo me pongo la bolsita, yo mismo pago y yo mismo me voy. No me gusta tratar con máquinas a ese nivel.
Sí me gusta que una máquina sea capaz de encontrar una patología y curármela con precisión, pero no me gusta que en mi día a día, en lo sencillo, en lo cotidiano, una máquina pueda tener los mismos derechos que yo. Para nada, no me gusta. En fin, es un tema interesante, Ayrton, y lo trataremos, claro que sí, en profundidad, porque apasiona a la vez que da miedo. Hola, buenas noches, anguleros. Mi pregunta va a ser clara y concisa y directa. Juancar, ¿no crees que hace falta más sentido crítico en el mundo del misterio? Porque últimamente lo que se está viendo es para dedicarse a otra cosa. Bueno, sin más, mando un saludo a todos los anguleros, a ti en especial, y bueno, que sepas que soy Ismael. Y solamente era eso. Y nada, que te animo a que sigas con el programa y sigas en la misma línea. Venga, buenas noches. La pregunta de Ismael García, como siempre, cargada de intencionalidad y de sinceridad y de verdad. ¿Hace falta más sentido crítico en el mundo del misterio? Ismael, sí, hace falta más sentido crítico en el mundo. En general. Vivimos en una sociedad impregnada de peloteos, de lameculos y de conformistas. Y es sabido que a lo largo de la historia jamás ha servido para mucho el conformismo y el lameculos, sino para solventar situaciones, digamos, más o menos esporádicas. Pero a medio y largo plazo eso no funciona. Y en el mundo del misterio hace falta más sentido crítico y menos lameculos. Esto es así y los conocemos. Lo interesante es que los conocemos. Es que hay gente, hay personajillos que se pirran por una llamada telefónica para participar en programa de radio X o programa de televisión Z. Se pirran y luego hacen apología de haber asistido a esos espacios. Esa es su meta. Estar en la foto. Y luego no les digas nada. Investigadores, divulgadores de postín, de foto, de selfie. Y luego no le digas nada. Claro que hay que ser más crítico y más autocrítico, porque también hay que serlo. Aquellos que nos dedicamos a este tipo de divulgación hacemos muy poca autocrítica. Y en general, y que nadie se me ofenda y el que se ofenda tiene un problemote porque se tiene que quitar la ofensa después él solo. Y en general digo, no hacemos autocrítica y no nos damos cuenta de lo cansinos que podemos llegar a ser con aquello que contamos y escribimos. Cansinos, aburridos, fuerte coñazo podemos llegar a ser con las cosas que decimos, contamos y a veces berreamos. Hay que hacer autocrítica. Estamos dando la vuelta siempre a los mismos expedientes, a las mismas cosas, las mismas rutinas, metiéndonos siempre con los mismos siempre se meten con nosotros. ¿Qué rollo es este? ¿Qué triste es esto? ¿Qué aburrido es esto? Eso es lo que en parte provocó hace unos años que yo me aburriese del mundo de la divulgación de lo insólito. Que me apestara, que me dejara sin energía. No energía para decir las cosas como tengo que decirlas, no. Energía para contarte cosas nuevas. Y si no nuevas, por lo menos cosas que considero interesantes para contar. Sin que nadie intente ponerte la vara debajo. Sin que te cortapisen, sin que te disparen a la línea de flotación. Sin que los envidiosos te critiquen sin hacer autocrítica. Sin mirarse ellos frente al espejo de la verdad. Y es que esa verdad lo que refleja es que muchas veces lo que contamos, escribimos, lo que decimos, es basofia. Y eso hay que corregirlo. Y tenemos que levantar la mano y decir, mea culpa, quiero cambiar esto, cueste lo que cueste. Bueno, pues algunos levantamos la mano y no veas la de escopetas que nos están apuntando por levantar la mano. Pero muchos de los que portan esas escopetas simplemente disparan fogueos. Y los que no disparan fogueos, ojito, porque a veces el cartucho les explota en la misma cara. Hay que levantar la mano y decir, mea culpa, en esto nos hemos equivocado. Para, de alguna manera,
tener más sentido crítico. Hay que alimentar el sentido de la autocrítica. Mi pregunta de misterio, el porqué del más allá, no nos dan una respuesta de lo que tanto saben. Una pregunta profunda, la que nos hace Toñi desde Tenerife. ¿Por qué los del más allá no nos dan una respuesta de lo que tanto saben? Bueno, partes de una base, y es que damos por hecho, o das por hecho, que en el más allá hay algo o alguien que nos esperan, que están. Bueno, si partimos de esa hipótesis, debo decirte una cosa. Partiendo de esa hipótesis, que a lo mejor es mucho partir, igual sí nos están dando una respuesta y no sabemos interpretarla. Es que ese es el problema. Igual lo que, insisto, dando por buena la hipótesis de una vida trascendental, de que hay un plano de la realidad después de muertos, etcétera, a lo mejor es que no sabemos interpretar lo que nos quieren contar. Porque se recogen, esta noche hemos escuchado psicofonías, unas buenas, unas malas y unas fraudes, pero se recogen aportes en grabadoras, en sesiones mediúnicas, a través de otros dispositivos que interpretamos de una manera y a lo mejor hay que hacerlo de otra. A lo mejor deberíamos de centrar nuestro esfuerzo por entender ese plano desde el ámbito energético, desde esos conceptos. La energía, en fin, no lo sé. Y no sabemos interpretarlo. Y muchos nos venden humo afirmando que saben interpretarlo, previo pago. Bueno, ese es otro tema. Ángel Beitia nos hace, qué buen amigo Ángel, nos hace desde Valencia una pregunta, nos plantea, aparte de una reflexión y un saludo, una interesante pregunta. Y bueno, en realidad son dos, las escuchamos y le damos respuesta ahora a continuación. Para mí es un placer dirigirme al programa Ángulo 13, ya que, como bien sabes, Juanca ha formado parte de esta familia durante mucho tiempo y lo seguiré siendo mientras siga el programa y el cuerpo aguante. Evidentemente, no puedo olvidarme de los seguidores y oyentes de Ángulo 13, a los que mando un afectuoso saludo. Así que deseo lo mejor en esta nueva etapa de Ángulo 13, además está en las buenas manos de Juanca Romero. Por otro lado, aprovechando que nos ofrece una oportunidad nuestro director y la tecnología también, quiero mandar un par de preguntas. Una, me gustaría compartirla con los oyentes, que sería que si tuviéramos todos los medios necesarios, ¿qué misterio de España, vamos a reducirlo un poquito en el campo, qué misterio en España os gustaría que se, digamos, indagara mucho mejor para, digamos, descubrir la verdad o ampliar esa historia de ese enigmático suceso que os ha marcado en cualquier momento de vuestra vida? Por otro lado, la segunda pregunta me gustaría dirigirla a ti, Juanca, ya que como tú vives en Canarias, supongo que conocerás mejor aquella historia. Hay una historia sobre una niña que a mí me ha llamado la atención. Es conocida como la Iluminada. Se llama Antonia Tejera. ¿Qué nos puedes contar acerca de este caso? ¿Qué hay, digamos, de mito, realidad, de esta Iluminada que parece que ha marcado de alguna forma en un momento en las Islas Canarias? Nada más, Juanca, muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Nos seguiremos escuchando. Y ánimo al programa Ángulo 13. Así es una pregunta a los oyentes. Aprovecho porque yo también soy oyente de Ángulo 13. Hablabas de qué lugar donde la geografía española tiene misterio y todavía podría exprimirse más o darle más luz. En mi caso personal, considero que uno de los lugares, uno de los expedientes de misterio en España más machacados, pero también más infectados y con, por lo tanto, necesidad de ser desinfectado, es el expediente de las Caras de Belmes. Estoy convencido de que algo ocurre en ese lugar. Estoy convencido de que hay fenómenos extraños que se han producido y se siguen produciendo en ese lugar, especialmente en la primera casa. Estoy convencido de que hay investigadores serios que dan por bueno los misterios de las casas de Belmes, de las Caras de Belmes,
Y merecen todo mi respeto porque fundamentan sus teorías, sus hipótesis, su trabajo. Luis Mariano Fernández, por ejemplo, es uno de los que sabe mucho de Belmes y lo hace con coherencia. Es mi opinión personal. Pero es que luego han desfilado otro montón de saltimbanquis por ese lugar que nos han contado milongas de todos los colores. Y nos las hemos comido con papas. ¿Qué pasa? Ocurre lo que decíamos antes con las psicofonías. Nos cuelan lo bueno, lo malo, lo mezclas y al final todo es malo. Tampoco, no es justo. Estoy convencido de que en esa casa se producen, y no sé si seguirán produciéndose fenómenos extraños. Hay una impregnación, hay un algo en ese lugar. Y por eso digo que es un expediente abierto, que me gustaría que se desarrollase más desde la crítica y la investigación lo más seria posible, por favor. Sacar la paja del trigo. La basura hay que sacarla al contenedor para que la casa no apeste. Literalmente. Hay que hacerlo. Y me preguntabas directamente sobre un expediente de Canarias, concretamente de la isla de Tenerife, la Iluminada de Candelaria, Antonia Tejera. Es un expediente que conozco muy bien, Ángel. Es un expediente interesantísimo. Estamos hablando de una mujer, Antonia Tejera, conocida como la Iluminada de Candelaria y que vivió a principios del siglo XX en la isla de Tenerife, en el municipio de Candelaria. En torno a ella hay diferentes episodios, vamos a decir, de mediunidad, supuestos poderes curativos. Bueno, pues en alguna ocasión vamos a dedicar un monográfico o vamos a hablar de ella largo y tendido, porque fue una medium excepcional, una gran persona. Allá por el año 1920 es cuando empieza a deslumbrar en ella esos poderes, ¿no? Con muy corta edad. La gente peregrinaba a su casa para verla, escucharla. La gente asistía a esa, digamos, iluminación divina que la poseía, portándola, cargándola de un amor mayúsculo. Además, ella afirmaba tener un gran amor, sentir un gran amor por Jesús de Nazaret, por el Padre Celestial que decía, pero incluso por la Virgen de Candelaria y por Juana de Arco. Es un expediente interesante. Me ha gustado mucho que me lo recuerdes y en alguna ocasión vamos a hablar de ella. No muy tarde. En las próximas semanas prometo tratar este asunto. Además aportando imágenes, porque es tremendo ver cómo en torno a ella, en la puerta de la iglesia, cerca de la ventana de su casa, se agolpaban cientos y cientos de personas para verla. Que las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, tenía que controlar a aquella gente que, hay que decirlo, de forma correcta se comportaba, también era la época, en el lugar. Luego esta mujer pasó a un tiempo a la penumbra, a la sombra, no fue tan público lo que ella tenía, aquel poder, porque llegó la dictadura. En fin, una historia interesante que prometo, la historia de Antonia Tejera, que prometo traer a este programa, a este Ángulo 13. Nosotros vamos a ir a la recta final del programa, vamos ya quemando minutos, escuchamos un jingle, un poquito de música y nos metemos en esto del sorteo, que hay que sortear 2 libros con las preguntas que hemos recibido. La ciencia oculta, la psicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado.
tiene además acostumbrados a unos librazos, a un pedazo de edición que hace con cada uno de los libros y los autores. Un libro trabajado, digamos, en aspecto, en edición, pero también trabajado por su propio autor en contenido. Un señor libro que acabo de terminar de leerme, que los tenía ahí en el tren de salida de los que me tengo que ir leyendo, y que todo lleva un orden. Bueno, pues el libro de Carlos Largo es recomendable. Búscalo, busca la información y seguro que te va a interesar. Y después a la librería. Al principio de la oscuridad, viaje a lo más profundo del misterio. Bueno, pues vamos con este dispositivo que tengo en el ordenador, que te da un número aleatorio, perdón, vamos a sortear los libros que tenemos previsto para esta ocasión entre las personas que nos han aportado sus preguntas esta semana. Le damos a este botonito, esto porque no va, vale, pues este es el número 1. ¿A quién le damos el 1? Jacqueline, Gran Canaria, para ti un ejemplar de Animales Insólitos y Mágicos de Canarias. No sé si lo tienes, si lo tienes pues me lo dices y lo cambiamos por otro. Si no lo tienes, te lo hacemos llegar. Y sorteamos el otro. Vamos a ver a quién le toca el siguiente. Se lo damos directamente. ¿Y por qué este botón no me funciona? Pues el 2. Esto no sé si es muy aleatorio. Rosalba, a ti te toca el libro de Catástrofe 77, Tragedia en los Rodeos. Gracias a todos por participar en este Ángulo 13, por ser anguleros, por formar parte de una familia que hace muchos años se creó para que fuese creciendo y haciéndose fuerte. Este tiempo de Radio Ángulo 13 busca la puerta de salida que nos pone de frente a la sintonía. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.